montañas está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Hoy tenemos presente que a pesar de ser diferentes, un horizonte nos envuelve. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Ramonense, el cual ahora llega a todo el globo a través de Canal Multizonas, su canal de estudio y aprendizaje. Hoy tenemos temas singulares que Paul nos trae de su haber histórico en relación con el bagaje histórico y cultural de nuestro querido pueblo San Ramón. Así que, ¿qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a ver hoy, Jorge? Sí, quiero empezar diciendo que esto que estamos haciendo nosotros es como una práctica, pero también es un experimento. Sí. ¿Por qué experimento? Porque resulta que uno se retroalimenta muchísimo cuando sale a la calle y la gente le comenta sobre este programa, le sugieren temas, ¿verdad? Uh-huh. Te hacen preguntas, que es lo más enriquecedor que hay, es cuando a uno le hacen una pregunta, porque al hacer una pregunta uno se obliga a todo un ejercicio mental y generalmente ese ejercicio lo lleva a uno por diferentes rutas, es muy amplio. Hay que revisar a veces. Exacto, entonces la gente le pregunta y surgen temas, ¿verdad? Hoy tenemos un tema que surgió así de una pregunta que me hicieron, porque me dicen, mira, a ver, ¿en qué año se hizo la carretera o el camino que comunicó a San Ramón con la meseta central? ¿Verdad? Un proceso de evolución del camino. Exactamente. Es largo. Entonces uno se queda pensando y dice, mira, por lo menos dije yo, este es un tema muy interesante, porque estoy seguro que es una duda que tiene mucha gente, muchas personas quieren saber sobre esa parte de nuestra historia. Y sí, en realidad eso enumera o describe, más que todo, más bien, una faceta de los ramonenses, que es el ramonense explorador, uh-huh, el ramonense pionero, el ramonense que se va por la montaña y se asienta en Avangares, o se asienta en Mojancha, o se asienta en la península de Nicoya. O Tilarán, y muchos otros lugares, las llanuras de San Carlos. Todo esto corresponde a un espíritu aventurero, un espíritu pionero, un espíritu creador de esos ramonenses primeros que se asentaron en este valle. Y entonces eso nos va llevando a diferentes caminos, por eso es que vamos a hablar hoy de caminos. Uh-huh, ok, caminos. Sí, Jorge, y es que vamos a ver, ya en el primer programa que hicimos, que yo creo que vamos a tener que volver a tocarlo de vez en cuando ese tema, nosotros hablamos de que la Fundación de San Ramón es un proyecto, no fue una cuestión casual. Bueno, sí, eso es lo que sostenemos. Fue pensado. Porque fue elaborado mediante un proyecto, un decreto ejecutivo. Pusieron gente muy pensante y muy preparada a elaborar el decreto en donde se estipula la donación de tierras del cuadrante, las medidas del cuadrante, cuestiones jurídicas, hasta del subsuelo se habla en el decreto. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces uno dice, no, esto no fue casual. Intencionalidad, decíamos. La intencionalidad de la fundación. ¿Por qué lo decimos así, con esa contundencia, o lo aseguramos tan firmemente? Porque nosotros vemos la fundación de otros pueblos, o no la fundación, el surgimiento de otras comunidades en el país, y uno dice, bueno, vamos a ver, un ejemplo muy conocido por los ramonenses, el tema de las juntas de Avangares. ¿Qué pasó con las juntas de Avangares? Bueno, lo que hay ahí es una exploración y una explotación minera que surge a partir de que un ramonense explora esa zona y hace un denuncio minero, don Juan Alvarado Acosta. Ese denuncio minero empieza a generar una migración minera hacia la sierra de Avangares, que luego va a llevar a la llegada de más y más mineros y la llegada de empresas de mucho capital, empresas importantes, empresas internacionales inclusive, que empiezan a explotar el oro. Entonces, toda esa actividad minera en los alrededores empieza a dar forma a un pueblo. ¿Por qué se forman las juntas de Avangares? Es como servicios paralelos, porque
el enclave minero era eso, un enclave, y tenía todos los servicios, comisariatos y esto. La empresa era monopolística completamente y no permitía que nada se le fuera a las manos. Pero había cosas que aún así no podía controlar. Entonces esos servicios se empiezan a darse en las afueras. Ahí aparece don Rafaelino Paniagua, nuestro historiador, como relojero en Avangares, en el pequeñito poblado de Las Juntas que empieza a surgir, y de pronto aparece un pasante de leyes y otro que viene cada cierto tiempo a hacer cartas, porque la gente no sabe ni leer ni escribir mucho. Entonces así es como se va conformando ese pueblo. Y si nosotros nos vamos a las zonas bananeras del país, vemos cómo el enclave bananero fue generando pueblos, ¿verdad? Entonces por eso hablo de que hay pueblos que se forman, ¿verdad? En cambio el pueblo de San Ramón, si bien es cierto, ya venía con un proceso de formación, recibe un golpe de timón muy fuerte, y cuando pidiendo permiso para formar el poblado, les envían todo un decreto con las condiciones para que generan lo que nos deja en capacidad a nosotros de decir que fue toda una intencionalidad al crear el poblado. Entonces, Jorge, ¿qué pasa con el poblado de San Ramón? Que el poblado fue diseñado para que un grupo grande de 300, 400 familias, lo que en aquel momento definimos como un falansterio, ¿verdad? Todo esto lo pueden repasar ustedes en nuestro canal de YouTube, el capítulo 1, el Ramonense, y también lo pueden encontrar en Yo También Soy de Moncho, ¿verdad? Registren ahí el capítulo 1, se llama la intencionalidad en la fundación del poblado. Entonces, cuando se forma el poblado, se define una cantidad de terreno extraordinaria que se le entrega a los pobladores gratuitamente, se les informa o que se va a definir un cuadrante, ese cuadrante es para que ellos vivan, y en la legua que está alrededor es para que ellos cultiven y tengan su ganado. Entonces es un modelo cerrado, autosuficiente, en donde ellos tienen un lugar para vivir y un lugar para producir lo que se come, ¿verdad? Ok, pero está aislado. Aislado, porque el pueblo fue diseñado así. Se diseña un cuadrante con una legua alrededor en medio de los bosques cerrados al oeste del Valle Central. No había vías, nada. No existían. De hecho, los pocos comunicaciones, pioneros, o los pioneros que estaban por aquí desde 10 años antes, que son los que empiezan a reclamar la posibilidad de hacer un poblado, son pobladores que llegaron acá a lomo de mula, llegaron a pie, abriéndose paso por la montaña con un machete en la mano, hasta encontrar este valle cerrado, en donde no había habido pie humano en muchos tiempos. Yo creo que un par de siglos no había habido pie humano, no más, estoy hablando más, casi 4 siglos, porque los estudios que yo conozco sobre asentamientos indígenas en esta zona revelan que el último asentamiento que estuvo situado en la zona del Yamarón en San Juan se dio hacia más o menos 100 años antes de la llegada de los españoles. Para esa época desaparece. Entonces quiere decir que en 1490, más o menos hacia 1400, ya no había pie humano por acá. Los españoles llegan y no entran a este valle, se limitan a andar por las costas, por la periferia, a subir por el lado atrás del aguacate para llegar a Cartago, pero más que todo lo hacían luego por el Atlántico, ¿verdad? La llegada era por el Atlántico. Entonces, esta zona nunca fue tocada durante casi 600 años. Entonces, lo que había aquí en 1843 era unos bosques increíbles, ¿verdad? Cerrados, que una vez que lo descubren, gracias a que se viene la gente caminando por las montañas del aguacate en busca del oro, que está ahí en las minas recién descubiertas, a pasadita la de Independencia, entonces descubren este valle y la gente empieza a venir con curiosidad, a sembrar tabaco contrabando, sí, a coligallar en las quebradas, en los ríos también. Y ya empiezan luego a aparecer otros que vienen a sembrar. O sea, desde el 1843-44 pasan, no sé, 10, 20, ¿cuántos años antes de que surgiera una primera vía de comunicación hacia el exterior? La vía primera y la vía primaria era el camino de mulas, que se dice, yo tengo ahí un texto de Karl Scherzer, uno de los dos alemanes, Moritz Wagner es el otro, que vinieron en 1854 y exploraron esto
todo el país. Y en el caso de San Ramón, aquí no estuvieron, pero sí hacen 2 menciones en su libro. Y entonces ellos hablan de que van hacia Herradura, hacia la zona del Pacífico, y hablan de que al llegar al Aguacate, que desde ahí logran ver el volcán de Herradura en erupción. Este es un dato muy interesante. También dicen que al pasar por ahí logran pasar por la entrada del camino de mulas que comunica con San Ramón, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un sendero, ¿verdad? No vamos a hablar de un camino, pero sí por ahí entraban y salían. Esa es la primera alusión a un camino en relación a San Ramón. Y yo diría que ese es el origen de San Ramón, ¿verdad? Porque por ahí entraron los primeros, haciendo ese camino. Entonces, ya en sí el poblado, ¿qué es? El poblado es un kilómetro cuadrado, que en aquel tiempo yo no sé si la capital lo tenía, ¿verdad? Por supuesto que no era para llenarlo inmediatamente, pero era un espacio bastante amplio, con una legua de terreno que tenía, según dice Rafaelino Paniagua, 327 kilómetros de perímetro, ¿verdad? Y esos números hay que hacerlos. Es una cantidad inmensa de terreno. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente venía acá, se asentaba, tenían un terreno en el centro, en el cuadrante para poblar, y luego tenían por cada miembro de la familia 4 manzanas de tierra en la legua, que era una cantidad respetable de terreno. Entonces, la mitad era para pastos y la otra mitad para labores. Es decir, sembraban y tenían su ganado. Ok. Entonces no necesitaban, hombre, moverse de aquí, eran autosuficientes. Por supuesto que ya cuando sintieron la necesidad de tener su ermita, mandaron a Ramón Rodríguez porque se fuera por ese camino de mulas hasta La Juela para pedir permiso de hacer un oratorio, y por ahí entraba el cura de Atenas que venía a cazar parejillas que estaban por ahí juntadas en las montañas. Pero ellos hacían uso entonces de una vía hasta llegar, me imagino que ferrocarril o... Atenas, básicamente, porque ahí estaba el ferrocarril. ¿Cómo es que se llama la estación? Río Grande. Río Grande, ¿verdad? Atenas. Entonces, cada quien que quisiera viajar a la capital o a La Juela, llegaba a Río Grande y tomaban el tren. pero de aquí a la estación del tren allá en Río Grande, Sí, ¿a mula, zapata o en carreta? Pero recordemos que el tren no está en 1844, el tren es un proyecto posterior a finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, era mula o a pata, ¿verdad? Entonces, el San Ramón que conocemos, ¿verdad? En ese tiempo, es un poblado que crece aislado. Por eso, dentro de las teorías que hay de por qué la cultura ramonense ha sufrido un desarrollo tan notorio, tan sui generis, está precisamente el aislamiento. Porque si en 1879 en San Ramón no había caminos, pues teníamos biblioteca. Una identidad, una idiosincrasia. Claro, venían a leer obras clásicas en vacaciones y a escuchar música clásica. Vacacionaban, Sí. Y entonces dice don Pepe que eso, él siempre tuvo el temor de que eso se iba a acabar con la apertura de la carretera. Sin embargo, 30 años después, en 1976, se le hace un homenaje en la Municipalidad de San Ramón a don Pepe, y don Pepe en su discurso dice que afortunadamente él se equivocó, ¿verdad? Que sus temores no sucedieron. Enhorabuena. Así es. Bueno, Jorge, esa es la carretera, ese es el camino principal. Ok, pero antes de ese 1944, ¿había algo más? No, bueno, intentos de todo. Las necesidades surgieron. Cuando un pueblo empieza a desarrollarse, las necesidades son más profundas, son más arraigadas, son más fuertes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ganadería fuerte, un recurso necesarísimo para el ganado es la sal, ¿verdad? Y la manera de tener sal en cantidades suficientes era ir a Punta Arenas a traerlo. A la costa. A la costa, ¿verdad? Si necesitamos sacar el café, que ya se empieza a cultivar con fuerza, 10 años, 15 años después de la fundación del poblado, tenemos que sacarlo vía carreta. Entonces, cuando el padre García Carrillo empieza a hablar de la necesidad de conectarnos con el camino carretero que viene de San José por la Garita hasta Punta Arenas, que es por donde baja el café, hacia el barco. Entonces el padre Carrillo ahí es cuando dice que hay que construir un camino, y no solo lo dice, sino que lo empieza a hacer, estimulando a la construcción de ese camino mediante una sentencia, por no decir penitencia. El camino a la penitencia. Exactamente, el padre le impone una penitencia de 3 días de trabajo en el camino a todos los que llegan a confesarse. Así que los lunes era un
una cantidad bastante notoria de pecadores con un sacho y una pala trabajando en el camino, ¿verdad? Es simpática esa de San anécdota. Mateo a Berlín. Y por eso ese camino, el pueblo ramonense, con ese sentido del humor que tienen los pueblos, lo bautizan como el camino de la penitencia. Interesante. ¿Verdad? Entonces, ese intento del camino siempre está latente. Ahora, la carretera a San José, lo que ahora conocemos como la carretera, tuvimos una primera etapa del camino cuando la gente se iba aquí por San Rafael, por Calle Zamora, prácticamente salían a la granja Palmares, ahí salían hacia Candelaria, bueno, se me olvida siempre, yo confundo Candelaria con el que se va por Atenas, allá por el rincón de Zaragoza. Zaragoza. Sí, ahí subían al Aguacate y bajaban a Atenas, a Río Grande, en tiempos más recientes, o a finales del siglo XIX, porque ya había ferrocarril, pero más antes esa era la salida para agarrar el camino carretero que venía por la Garita, ¿verdad? Entonces, todo eso implicaba para el pueblo una necesidad de mejorar ese camino porque las necesidades de transporte eran más grandes. Tenían que traer materiales, qué sé yo, en la construcción de la iglesia, desde el Río Grande había que traer toda la estructura metálica con que se construyó la iglesia. Una obra titánica. Pero entonces se necesitaba un camino más apropiado. ¿Y qué pasa cuando comienzan a aparecer, digamos, las poblaciones aledañas? Por ejemplo, Exactamente. bueno, en el caso de Palmares, 1888 como cantón, pero antes de eso existía como barrio, María Mercedes. ¿Cómo se conectaba con el centro? Bueno, lo que llamaríamos hoy el centro. Entonces, el barrio Mercedes hizo un camino para comunicarse con San Ramón, que era por el lado de San Isidro, ¿verdad? Entonces, el camino de San Isidro, llegas ahí a la piedra de San Isidro, bajas a lo que actualmente se conoce como Calle Ramírez, y esa era la comunicación entre dos barrios, el cantón de San Ramón y su distrito de barrio Mercedes. Pero no solo eso, sino que ahí mismo en la mitad de San Isidro está el desvío hacia la izquierda, en donde vos bajas al Río Grande para llegar a Palmitos de Naranjo, porque había un comercio muy activo entre los ramonenses con los naranjeños, sobre todo alrededor de la figura del dulce, ¿verdad? Entonces las carretas con dulce iban y venían hacia Naranjo, porque también ahí estaba la trocha que iba hacia San Carlos, en fin, había un motivo de comercio muy fuerte para hacer ese camino. Ese camino a San Isidro, por lo menos, es mi entender que originalmente era demasiado pendiente, y que posteriormente comenzaron a ondularlo, creando otro paso para suavizarlo. Buscaron otras opciones. Hacia 1877, don Juan Vicente Acosta es el primer presidente municipal. Es un hombre que ha andado por todo porque era minero, explorando montañas, explorando ríos, y ya desde un puesto como la presidencia municipal ya lo hace por obligaciones propias del cargo. Entonces, por un encargo del gobernador de la provincia de Alajuela, don Juan Vicente se va y hace una exploración y se va bordeando el Río Grande, busca un lugar para atravesar el río Colorado y establece el trayecto de lo que se va a conocer en adelante como el Camino de Acosta. Es un camino que aún se menciona, ¿verdad? Ese camino es el que básicamente toma acá en San Ramón, bajas al Beneficio, que ahí está desde hace muchos años, pasas por La Guaria, subes a la cima y luego se va bordeando por San Miguel de Naranjo, por toda esta zona. Básicamente el mismo trazado que tenía la carretera interamericana que construyeron los americanos. Incluía puentes, ¿verdad? Claro, hay puentes. Unas obras. Hay varios todavía puentes pendientes. Cuando vos llegas a La Guaria, acá en Río Grande, antitos de La Guaria, hay un puente en una curva pequeñito. Ese puente, si vos te fijas por debajo, ahí está la estructura, el arco. Es un arco romano. Que los ingenieros norteamericanos, cuando diseñaron la carretera, le echaron una estructura encima, pero el arco está ahí. Y hay otro arco por el camino que va desde Calle Zamora a salir a Palmares, ahí por la granja. Ahí está lo que se llama el famoso puente sobre el camino de Acosta. ¿Verdad? Entonces, vamos viendo cómo la carretera ha sido una gran preocupación en todos los tiempos. Pero y hemos visto solo en la Interamericana diferentes etapas de cómo fue evolucionando ese camino. Vamos viendo cómo se construyen diferentes opciones, como por aquí, por Naranjo, después por Atenas, cómo pasa luego, busquemos la salida de Naranjo por San Miguel, ¿verdad? Y así va evolucionando hasta que
llegamos al siglo XX, ya en el siglo XX, más o menos hacia 1930. Ese camino ya hay una ruta, el camino de la costa es muy utilizado, es un camino de tierra amplio y ahí empiezan a venir los primeros vehículos automotores que hay en el país. A mí me contaba el famoso Barruta, que él era chofer en los El de las 30s, cazadoras. ¿verdad? Como él, y de ahí es donde sale el mote de cazadoras, porque ellos salían del Paso de la Vaca en San José. Y ahí llegaban y los choferes montaban un poco y se venían corriendo, porque la idea era venir primero porque ahí iban recogiendo gente en el camino, de ahí el mote de cazadoras. Entonces casi que venían en una competencia los 2 o 3 autobuses de San José de San Ramón a ver quién recogía más gente, ¿verdad? Todo esto me lo narró, por ahí tengo esa conversación hace unos 15 años. Con Barruta. El definado Barruta, sí. Ok, eso nos cuenta un poco de historia más para acá, pero yo todavía tengo duda y tengo que preguntarlo, porque yo recuerdo, que alguna vez lo leímos y lo hablamos también, de que el gobierno sacaba concursos para que la gente descubriera una ruta a tal sitio, a tal otro. De eso hay aquí. ¿No? Mucho. Para empezar, vamos a ver, hay un cantón que yo diría que es hijo de San Ramón, el hijo más grande que tiene, que es San Carlos. Si vos te vas a San Carlos, todo el mundo tiene un abuelo, un bisabuelo ramonense ahí, ¿verdad? Okay. Porque la migración fue poderosísima a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Cómo arrancamos? Bueno, de ahí las necesidades de transporte, cuando empiezan las exploraciones de la llanura de San Carlos, los ramoneses piden permiso al gobierno para ir a explorarlas. Y luego empieza toda una odisea para llegar allá. Entonces se abre un concurso que lo gana un norteamericano de apellido Nelson, que es el que habla de la primera vereda, es la famosa vereda de Nelson, así se conoce. Por la vereda de Nelson pasó en 1866 don Rosa Hernández y encontró, dice la leyenda, o dice don Trino Chavarría, matas de café cimarrones a la orilla del río San Lorenzo. Silvestres, que llamamos. Sí, silvestre, y que sería conocido como el café de San Ramón, que era un grano que parecía un jocote, sí. Entonces, todo eso, en la vereda de Nelson, estamos hablando de un poquito después de la primera mitad del siglo XIX. Pero luego viene don Virgilio Rodríguez, también hace una vereda, y otros empiezan a construir esa vereda. Siempre a San Carlos. Sí. Hacia 1870 el gobierno abre un concurso y dice, le daremos 20, 30 caballerías, vamos a aportar ese dato ya con seguridad, de tierra a la persona que descubra una vereda que comunique Punta Arenas con Sarapiquí, ¿verdad? ¿Y quién crees que se ganó esas caballerías? Un ramonense. Los ramonenses, un grupo. Igual, en 1917, el gobierno abre otro concurso premiado con tierras para quienes logren abrir una trocha entre San Ramón y Tilarán. Y a San Ramón se organiza un grupo cuyo jefe es don Vidal Quesada, ¿verdad? Don Vidal Quesada en aquel tiempo vivía en San Antonio de Zapotal. Ahí tenía la familia, ahí había nacido doña Ángela, doña Luisa, doña Ángela la historiadora. Varios de sus hijos vivieron y nacieron ahí en San Antonio. Y de ahí le quedó muy fácil a él tirarse por Miramar, a salir a Tilarán. En esa aventura hasta un muerto hubo, porque se le perdió don Alejandro Saborío, tío del actual Alejandro Saborío, que conocemos nosotros. Esa persona se perdió y meses después encontraron sus restos en la montaña. Pero el grupo grande, y entre los que iba don Alcides Rodríguez, abre la vereda, la trocha, hasta llegar a Tilarán. Igual, el gobierno pide a San Ramón que los apoyen abriendo una vereda hacia Esparza y Punta Arenas por la necesidad del paso del ganado. Recordemos que las partidas de ganado grandísimas venían desde Guanacaste hacia La Juela. Entonces, por esa vereda, por ese camino, pasaban subiendo aquí Cambronero y toda esta zona, más arriba en los cerros, ¿verdad? Hasta llegar a San Ramón. En ese camino Esparza, donde está el famoso, ¿cómo se llama? Donde cae un obispo. La quebrada del obispo, sí. La quebrada del obispo es ahí por Cambronero, cerca de Guadalupe, en territorio ramonense. La quebrada del obispo es cuando Monseñor Til viene a San Ramón. Fue Til.
Bernardo Augusto Til viene a San Ramón y luego de aquí va haciendo su visita pastoral, se dirige hacia Esparza y pasando la quebrada cae de espaldas. Sí, el cabello Entonces, de ahí bota. fue bautizada como la quebrada del obispo. La quebrada del obispo. Y así, nombre que ostenta hasta la actualidad. Jorge, el tema de los caminos en el caso de San Ramón es muy amplio, ¿verdad? El ramonense como explorador, como pionero, duró muchos años y haciendo diferentes opciones en la comunicación con la meseta central, porque lógicamente el ombligo estaba allá, ¿verdad? Sí. Necesitábamos ese aporte, ese soporte. Y entonces se iba a la juela a cuestiones de la gobernación, se iba a la juela a cuestiones eclesiásticas, a San José por otras gestiones. Y entonces la necesidad siempre de estar mejorando el camino se hizo todavía hasta los tiempos de don Chico Orlis. Cuando don Chico llega al gobierno, en el año 62, deja planteada una autopista de 4 carriles entre San Ramón y San José, que es el actual Bernardo Soto con General Cañas, que dicho sea de paso, un proyecto de ley de don Eliseo Gamboa, que está vigente, nadie lo ha derogado, nombra la carretera desde La Sabana hasta San Ramón como carretera General José María Cañas. Nada más que cuando se inauguró esta parte aquí en el 72, alguna presión política hubo y se le puso Bernardo Soto, que también está bien puesto, ¿verdad? Por supuesto que estaba mejor el de General Cañas. Pero en la carretera oficialmente se sigue llamando General Cañas hasta San Ramón. Y don Chico la deja planteada en 4 carriles, nada más que termina su gobierno y el gobierno que sigue le baja un poquito el costo y entonces nos hacen la parte aquí que ahora estamos tratando de rectificar, ¿verdad? En 2 carriles hasta el aeropuerto. Bueno. Pero el planteamiento de don Chico viene desde esa visión ramonense de que el camino es muy importante y que hay que hacerlo. Okay. Entonces, carretera San José, camino Punta Arenas, camino Tilarán, Sarapiquí, Punta Arenas, las llanuras de San Carlos. Todas estas exploraciones han sido hechas por ramonenses que dejaron a la trocha lista, que abrieron el camino y que luego lo dejaron ya preparado para cuando empezaron a circular las carretas que transportaban mercadería, que transportaban café, que transportaban todo lo que se necesitaba, bueno, para las actividades. ¿Y quién sabe qué vendrá a futuro? Bueno, eso se lo dejamos a los que están viendo este programa y van a tener chance de ver esas cosas. Okay. Por ahora, Jorge, ¿Tiempo inexorable? El tema, sí, pero el tema me parece que es un tema que hay que tocarlo, porque hay gente que pregunta, ¿verdad? Y son muchas cosas que hay que dibujarlas en un mapa para que se entienda claramente cómo era que se movían nuestros bisabuelos, okay, y cómo era que lo planeaban. Así que dejemos este tema por hoy aquí. Bueno, un agradecimiento a todos ustedes, amigos y amigas, que nos han dejado una vez más llegar hasta sus hogares con estas piezas de información que Paul nos trae. Nuestro interés es el que la gente aprenda, conozca, retomar, rescatar hasta donde sea posible todo el bagaje histórico y cultural de nuestro pueblo, de tal forma que nuestra identidad crezca. De momento, Paul, te agradezco que me hayas participado de esto nuevamente y a ustedes, amigos en casa, les deseamos lo mejor. Paul. Bueno, estamos domingo a las 3 de la tarde, pero recuerden que Multizonas, este segmento tiene diferentes horarios porque son varias plataformas. Así que vamos a pedirle a don Juan que en la edición de este programa que estamos grabando hoy, anotemos claramente cuáles son los enlaces para que todos ustedes puedan entrar a Multizonas, para que vayan conociendo esta plataforma. Ahora viene el mes de mayo con grandes sorpresas, ¿verdad? Programas de alta calidad que empiezan a implementarse, y voy a adelantar, doña Iris Zamora, mi amiga y compañera, periodista muy destacada, viene con un programa de lujo, con un panel de invitados que no hay duda que va a tener a la audiencia cautiva por esta zona. Y eso entre muchos otros planes que don Juan Sánchez está planteando en esta nueva etapa del canal, en su nuevo local, ¿verdad? Con muchos proyectos que van a ir conociendo poco a poco. Por eso es importante que ustedes no solo vengan acá a ver el ramonense, sino que entiendan que el proyecto va mucho más allá y que los estamos invitando a participar. Vamos a crecer. Bueno, muchas gracias, amigos. Hasta el próximo domingo. Desde La Cruz en la frontera norte hasta Puerto Jiménez en la zona sur. Desde Santa Cruz en la península de Nicoya hasta las montañas de Talamanca.
Multizonas Televisión llega con lo último en tecnología a los lugares más remotos del territorio costarricense y fuera de nuestras fronteras. Gracias por ser parte de la familia Multizonas. Multizonas Televisión, produciendo contenido real.